ustedes saben, el maestro Buda, él reconoció que había sufrimiento en la humanidad y entonces se dedicó a buscar la causa del sufrimiento y la forma de trascenderlo, ¿verdad? Cuando él salió del palacio por primera vez, donde lo habían protegido para que no se diera cuenta de cómo era el mundo en general, lo tenía ahí con todos los entretenimientos y placeres y en su palacio y sus jardines, ¿verdad? Porque él quería que fuera rey y no que fuera un sabio, un maestro. Eso fue lo que predijo el astrólogo cuando nació. Dijo, este niño va a ser o un sabio o emperador. Entonces el rey no quería que fuera sabio, ¿verdad? Quería que siguiera su linaje como emperador. Entonces, para que no supiera nada del mundo externo, lo quiso mantener ahí. Él ya se había casado, cuando se casó, ¿verdad? Y un hijo. Resulta que un día se salió, ¿verdad? Que su padre supiera. ¿Y qué pasó? Pues que empezó a ver su cochero, lo llevó por la ciudad y vio que iba un hombre así como caminando así con un bastón, ¿verdad? Encorvado y caminando con dificultad. Y le dice, pero ¿qué es esto? ¿Por qué camina ese hombre así? Dice, es que ya por la edad, dice, ya entró en la vejez. Entonces el príncipe, pues, ¿cómo es eso? Sí, dice, ¿y por qué le pasó eso? Dice, bueno, eso le pasa a todo el mundo. Todos en algún momento, cuando llegan a la vejez, pues así es, ¿verdad? La energía es cada vez menos y así. Pues resulta que entonces siguieron por ahí y luego ven que estaba otro hombre ahí sentado, pero con muchas vendas y vendado y todo, sentado. Y dice, ¿qué le pasa a ese hombre? ¿Por qué está así? Dice, es que está enfermo. Está enfermo. Dice, ¿cómo? Dice, sí. ¿Y por qué? Dice, pues es algo que le pasa al cuerpo humano, a todos, dice. Y a mí también. Sí, príncipe, a ti también. Entonces para él fue un shock porque en su vida había imaginado esas cosas, ¿no? Y todavía era joven. Y un poco más adelante ve que llevan un cuerpo ahí tendido, también vendado, lo llevan así entre 4 hombres. Y ese hombre dice, ¿por qué va ahí tendido así? Dice, es que ya se murió. ¿Cómo que ya se murió? Sí. ¿Y por qué se murió? Dice, porque la ley de la vida, príncipe. Dice, nadie escapa de la muerte. ¿Cómo? Dice, yo también me voy a morir. Sí, dice, también te vas a morir. Pues ahí fue donde él tuvo un impacto tremendo de empezar a comprender el sufrimiento y todo esto que hemos visto en la vejez, la muerte, la enfermedad, y decidió encontrar la respuesta a esas incógnitas. Entonces, en algún momento después, en la medianoche se despide, no se despide, sino se sale de su recámara, ve con amor a su esposa y a su hijo, pero afortunadamente no pudo haberse quedado ahí por apego, ¿no? Y aparte, pues, un reino que iba a heredar. Pero tuvo el valor, seguramente que era ya su misión, de irse en busca de respuestas y se internó en el bosque, ¿verdad? Ya el cochero lo llevó hasta cierto punto y dijo, déjame, regrésate, yo aquí ya me sigo ya. Y se fue internando y fue encontrando maestros, gurús que le fueron enseñando. Total, pasó por varias etapas, una de ellas fue de una austeridad extrema. Llegó a privarse de comida al punto que estaba muy extenuado, pues, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Pues había perdido sus carnes, ¿no? Se enflaqueció mucho porque no comía, pensando que por ahí iba a ser el camino a la iluminación.
Y había ya algunos yogis sadhus que lo empezaron a seguir, ¿verdad? Porque veían que estaba muy decidido y muy centrado en su desarrollo espiritual. Y algún día, después de un tiempo, reconoció él que no era por ahí el camino, y decidió dejar el ayuno. Y entonces alguien le llevó arroz, creo, y un poco de leche, y empezó a comer. Sus discípulos o sus seguidores se desilusionaron, pensaron que los había traicionado, y dijo, pues ya no va a seguir el camino, dice, no pensó que se iba. Pues se fueron, se quedó ya ahí. Posteriormente, cuando él se sentó, según dice la historia, en el árbol Bodh Gaya, dice, no me moveré de aquí hasta encontrar la respuesta. Y se sentó a meditar, hasta que no sé después de cuánto tiempo se iluminó, ¿verdad? Y ahí ya se convirtió en el Buda. Entonces, obviamente, pues la gente empezó a reconocer que ese hombre tenía algo muy especial. Después de que se iluminó, empezaron a acercarse a él y a hacerle preguntas, y algunos se fueron convirtiendo en sus discípulos, y bueno, así empezó su carrera. Ahora bien, hasta los 80 años, según se dice, estuvo enseñando él. Regresó después de unos años de iluminado a enseñarle a su esposa y a su padre. Entonces él, bueno, ahí ya, pero era como inspiración de que esto del sufrimiento, pues ha llamado la atención desde hace siglos, miles de años. Bueno, por ejemplo, el Buda, él vivió hace 2500 años aproximadamente, ¿verdad? El sufrimiento en realidad, es decir, es porque no es algo que no es algo que esté en nuestro verdadero ser. Es decir, el espíritu no sufre. Lo que sufre es, a través de la mente sufrimos, ¿verdad? A través de la mente y del cuerpo. A través del cuerpo, pues tenemos el dolor, ¿verdad? Si nos cortamos o nos caemos, si nos duele, pues, o ante un peligro, y sería muy bueno, ¿verdad? Qué bueno que exista el dolor, porque tiene su razón de ser para poder sobrevivir. Si uno, imagínense, un día se nos ocurre cortar un dedo, acá no siento nada, la nariz también, qué sé yo, cuántas cosas. Si de por sí así algunos ya se están colgando piercing por todos lados, ¿no? Pero imagínense, al no haber dolor, e inclusive puede protegernos del peligro, ¿verdad? Es decir, es solamente de que nos hiera un animal o otra persona, pues no queremos. ¿Cómo? El dolor. Ese es. Ahora, mentalmente sufrimos por dos razones. Generalmente por estar pensando en el pasado, por algo que ya pasó, que nos arrepentimos de por qué lo hice así, o por qué no hice esto otro, ¿verdad? Y por qué me pasó aquello. O sea, mucha gente sufre por el pasado, no vive el presente, y también el futuro, porque no sabe cómo va a ser el futuro. Es incierto, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mi familia, con mis hijos, con la economía, con el país, con el mundo? ¿Qué va a pasar con mi negocio? Y infinidad de temores que no existen. Está imaginándose en un futuro que por supuesto no es su imaginación. Entonces sufrimos el pasado y el futuro. El presente no se puede sufrir. Es decir, fíjense, hay que analizar eso. ¿Cómo de que en el presente no se puede sufrir? Es decir, vivir en el presente quiere decir que no estamos pensando en el pasado ni en el futuro. Estamos en el aquí y el ahora. Por ejemplo, ahorita, ¿hay sufrimiento? Pues no. Ahora, puede ser que alguien diga, no, pues es que ayer me caí y me duele mucho la pierna. Bueno, está bien, la pierna. Pero la mente
Es decir, hay gente que ha tenido un dominio de la mente que no siente ese dolor, está consciente, pero lo controla muy bien, y sufrimientos aún más fuertes, ¿no? Por ejemplo, la mujer, ustedes saben, tiene una capacidad de sufrimiento mayor que el hombre. El parto, cuando no hay anestesia ni nada de eso, según sabemos, yo no tengo experiencia en eso, pues es algo muy doloroso, ¿no? Lo que hemos visto en películas y explican mucho, ¿verdad? Las personas que son parteras o enfermeras, o los médicos o los que presencian, se ve que la madre sufre muchísimo. Y luego si tiene varios hijos, entonces son dolores, es crucial. Es crucial. ¿Cómo se dice? Bueno, muy fuertes, no me acuerdo el término, por ahí voy a excusarme. Entonces, la mujer aguanta más el dolor que el hombre, ¿verdad? Tienen esa capacidad, y tal vez porque a través de esos partos, pues, aparte de que puede ser una sensibilidad ya desde antes de tener partos, pues pasan por dolores muy intensos, entonces ya los demás, ya como quiera, aguantan más. Entonces, bueno, no tampoco tienen que pasar por esa experiencia, ¿verdad? Pero sucede que cuando la mujer se convierte en madre, pues pasa por esa experiencia. Entonces, bueno, ahí tenemos una fuente es decir, el sufrimiento. Entonces, si nosotros aprendemos a tener una mente en paz y aquí y ahora, se elimina dramáticamente el sufrimiento, ¿verdad? Es decir, obviamente hay muchos factores, si el karma que traemos, circunstancias de la vida que pueden ser difíciles, pero no necesariamente tienen que hacernos sufrir, ¿verdad? Ok, un accidente, me pasó esto, lo otro, me duele, muy bien, pero no es que el ser en sí esté sufriendo, es una experiencia de la mente. ¿Sí? Bueno. Pues ustedes conocen casos seguramente por ejemplo, de yogis o faquires que se atraviesan cuchillos y tragan clavos y quién sabe cuánta cosa, y sí, y parece que no sufren, o sea, se acuestan sobre cama de clavos, inclusive algunos exhibicionistas, ¿verdad? Entonces llegan a dominar eso. Yo me imagino que Jesús, el Cristo, cuando estaba en la cruz, pues no recibió el dolor que le causó los clavos que le clavaron y todo eso. Era algo que él tenía dominio sobre eso perfectamente, ¿verdad? Si todos estos que se mortifican su cuerpo aguantan el dolor y como que no lo sienten, por mayor razón el maestro ya de ese nivel de conciencia, pues ya, ¿verdad? Hay una anécdota muy simpática de un swami que, no, más bien Ramana Maharshi, un avatar de la India del siglo XIX, no hace mucho. Él de ahí nació, de ahí tuvo un gran discípulo, fue Vivekananda, y de ahí pues otros swamis, ¿verdad? Pero él le dio un cáncer ya en edad avanzada y obviamente pues tenía que tener mucho reposo y pues el cáncer no podía controlarlo, lo que sea, siguió progresando y él un día le dice a alguien: maestro, usted debe estar sufriendo mucho. Y entonces le dice
Sí, dijo el maestro, sí. Entonces un niño que estaba ahí presente dijo, no es cierto, porque su cara refleja todo lo contrario. Entonces dijo, mira, este pillín ya me descubrió. No sé por qué el maestro dijo eso, ¿no? Pero en fin, es muy interesante que el niño diga, no, usted no está sufriendo, maestro. Dice, porque toda su expresión es muy diferente. Bueno, pero él ya era un avatar, imagínense, ya pues se le reconoce, ¿no? Un avatar es como decir un Cristo, un Buda, algo así. Bueno, entonces el sufrimiento pues viene por eso. Por eso nosotros, es decir, ahora, ok, ya sabemos por qué sufrimos. Ahora, ¿y para qué? O sea, ¿qué propósito tiene sufrir? ¿Hay algún propósito? Bueno, se dice que el sufrimiento nos sirve para profundizar en la vida. O sea, cuando uno sufre empieza uno a hacerse preguntas que antes no se hacían, ¿verdad? Y ya por ahí empieza a buscar explicaciones y se va metiendo y va descubriendo a través de la información que recibe, pues el por qué sufre. Bien, ¿para qué? Bueno, es para eso, ¿no? Es decir, se dice que ese es uno de los aspectos positivos del sufrimiento, es que nos hace profundizar en lo espiritual. Es a través del dolor que la gran parte de la humanidad evoluciona un poco. Fíjense, a través del dolor, le llaman el camino de la cruz, el sufrimiento, la cruz. Y el otro camino es el del conocimiento. A través del conocimiento uno puede eludir en gran medida el sufrimiento y tal vez eliminarlo totalmente, ¿verdad? Sí, por ejemplo, cuando uno se deja guiar por los maestros, uno puede evitarse muchos problemas. Que cuando uno va por la vida, lo que el mundo nos está diciendo, los medios sociales, la familia, los profesores de las escuelas, todo eso nos programan, pero los maestros nos van guiando y si escuchamos con atención sus enseñanzas y las aplicamos, sí, se elimina mucho sufrimiento que no era necesario, ¿verdad? Es como todo, ¿verdad? Es decir, uno solo, sin una guía de alguien calificado, de alguien que ya está realizado, la vida se vuelve muy complicada. Entonces, como dice un viejo dicho aquí en México, el que nunca oye consejo, nunca viejo llegará. Bueno, es muy popular, pero más o menos se refiere a eso, ¿verdad? Que uno debe tener la humildad suficiente para dejarse guiar. ¿Sí? Ya llegará un momento en que podamos volar por cuenta propia, pero normalmente se requieren muchos años y muchas veces pues uno sigue las instrucciones del maestro toda la vida, ¿verdad? Y acuérdense que el verdadero maestro es Dios o el Ser Supremo. Todos los grandes maestros y todos nosotros somos como expresiones pues de la divinidad o de la inteligencia suprema, y todos en alguna manera somos maestros y somos discípulos, ¿verdad? En nuestra diferente escala todos enseñamos y todos aprendemos, ¿verdad? Así es. Entonces es como un camino así infinito en el que ahí vamos unos tras otros hacia el proceso evolutivo. Hay unos que ya van más avanzados que nosotros y otros que vienen atrás. Los que vienen atrás de nosotros los podemos orientar hasta donde sabemos y decirle, mira, Ruperto o Torcuata, quien sea, ¿no? Mira, yo he aprendido esto, déjame compartirlo contigo,
porque me ha servido mucho y llegado ahí, pero mira, una vez después te voy a mostrar, vamos a seguir aprendiendo juntos, ¿verdad? Te voy a llevar a meditar y vamos a investigar juntos, entonces ya hasta aquí te puedo llevar yo, ahora vamos con los que saben más que nosotros, ¿verdad? Podemos compartir la enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza, una experiencia, compartir, ¿verdad? La información es muy importante. No estamos, como si dijéramos, no estamos en realidad enseñando nada, estamos compartiendo y no hay proselitismo, simplemente, mira, encontré esto, una amiga, un amigo, cualquier persona, y tal vez se interese nada más, ¿verdad? Entonces, sí, y luego seguimos aprendiendo de los más avanzados. Ahora, ¿qué tal si hacerle una que otra pregunta o comentario? Porque pues no es justo que nomás esté yo aquí trabajando y ustedes muy comodinos ahí. A ver, Fabio, usted que tiene muchas inquietudes muy buenas, ¿qué opina del sufrimiento? A ver. Bueno, que es necesario para tener un aprendizaje. Y pues lo que estamos haciendo es para que nosotros podamos controlarlo por medio de la mente y no darle la importancia de tal manera que trascienda sobre nosotros. Lo podemos aguantar, Sí. lo podemos calmar, lo podemos soportar y yo creo que es importante en varios aspectos, ¿no? Porque puede ser el sufrimiento físico, puede ser un sufrimiento emocional, puede ser por la pérdida de un ser querido, como usted comenta. Y si nosotros tenemos esa capacidad, pues vamos a tener una reserva espiritual para poder soportar. De otra manera, me ha tocado ver personas que se dejan hundir por el sufrimiento y entonces se hacen víctimas del sufrimiento y el sufrimiento al final los viene derrotando. Entonces yo creo que si aprendemos a diferenciar los tipos de sufrimiento y los podemos controlar con nuestra mente, yo creo que podemos soportar esa prueba o ese momento. Correcto. En lo personal. Dijo algo ahí, entre otras cosas, se vuelve víctima, ¿verdad? Entonces uno debe salir del victimismo, ¿no? De no sentirnos víctimas, sino que somos los únicos responsables y causantes de nuestro sufrimiento. No es que nadie nos haga sufrir, es que uno mismo permite o por nuestras propias acciones o pensamientos atrae el sufrimiento, ¿sí? Es un error pensar que es que me hacen sufrir, ¿no? O yo lo permito, o bien con mi actitud inconsciente, ¿verdad? Estoy permitiendo que eso me suceda. Pero no tomo el papel de víctimas, porque eso es como que se quedan como desempoderados. Pero todos tenemos el poder de trabajar en uno mismo, ¿verdad? Y forjar nuestra vida. Realmente el karma, que ustedes saben, es el resultado de nuestras acciones. Eso es algo que nosotros hemos generado, el resultado de nuestras acciones. Entonces, muy bien. Ahora, ¿es necesario? Sí, pero tal vez no sea indispensable, ¿no? ¿Qué piensan? A ver, ¿será indispensable el dolor o es nada más necesario? Bueno, no solamente es inevitable, sin embargo, a través de la meditación se reduce o incluso en momentos prolongados de la vida se elimina. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces, es inevitable, pero entonces, ¿es indispensable? ¿O nada más necesario? Pues solo hasta trascenderlo, ¿no? Solo hasta que se trasciende. Hasta trasciende es necesario. Okay. Hasta que se trasciende, sí. Entonces, ¿es necesario
o es indispensable? No, es indispensable. Interesante la pregunta. Sí, ¿no? sí, sí. Es decir, podríamos decir más bien que es necesario, pero no tiene por qué ser indispensable. Es necesario, bueno, es suficiente como para que tenga lugar. Pero lo que digo está muy bien, o sea, uno puede gradualmente minimizar ese dolor y hasta eliminarlo. Muy bien. Daira, ¿qué es lo que más hace sufrir a una persona? La rutina. ¿La qué? La rutina. La rutina. ¿Por qué? Bueno, hablando del sufrimiento, yo siento que es algo, como dijo Paul, algo indispensable, que de repente cuando las personas caemos en la rutina... Pero no dijo que era indispensable, bueno. necesario. Sí, adelante, sí. Nos mandan 1 o 2 problemitas por ahí para decir, estás estancado en el mismo lugar, entonces tienes que ayudar a las demás personas y ayudarte a ti mismo para que empieces a avanzar. Entonces esos problemas te causan un sufrimiento por un corto tiempo, al menos. Y resolviéndolos es como dices, pues me hacía falta resolver estos problemas para seguir adelante. Muy bien. A ver, entonces, Lucy. Pues estoy de acuerdo con lo que dicen, que uno sufre por sus propios actos y también por estar pensando en el pasado, y que uno tiene la opción de dejar de sufrir. De hecho, a mí ayer me pasó algo muy, no sé, me di cuenta que mi hermana la mayor, que yo no sufro. Ah, sí. Ajá, y luego dije, wow, pues que no sabe. Una persona le contestó, dijo, tú no sabes todo lo que ha sufrido Lucy. Lucy le pasa esto otro, y digo, se nota que sí está haciendo efecto la meditación, porque yo no me quedo con el sufrimiento, ella se victimiza, y es la diferencia allí. Yo aprendo y avanzo. Hay una vez no me gusta quedarme, o sea, digo, ya eso ya pasó, eso ya fue así, ni modo, ya no me voy a quedar con eso. Perfecto, muy bien. Sí, muy bien. Sí, alguien comentaba que cuando la mente enferma, el cuerpo sufre, en el sentido de que a veces no nos damos cuenta, cuando no nos ocupamos de nosotros mismos, no nos damos cuenta que estamos viviendo una vida tóxica, una vida que afecta a nuestro ser, pero porque no hemos aprendido a ordenar a la mente que nos aleje de esa toxicidad. Yo lo veo porque hay personas que les gusta vivir con el sufrimiento, Sí. porque es parte de decir que pues, son capaces de estarlo soportando, pero cuando eso pasa es porque su mente no ha logrado distinguir la diferencia entre la infelicidad y la felicidad. Entonces siguen en esos mismos ambientes, en esos mismos hábitos, y hablo de todo tipo de hábitos. Por ejemplo, si yo no controlo mi mente, no voy a controlar, por ejemplo, el hábito como una ansiedad de comer. Entonces yo voy agarrando peso, voy subiendo de peso, pero ¿cómo? ¿Por qué? Porque me acostumbro a que esa es la manera de satisfacer un sufrimiento. ¿Por qué? Porque es como llenar un vacío existencial. Yo llegué aquí a la meditación porque estaba con vacíos existenciales en mi vida que no me permitían dedicarle tiempo a mí, a mi persona, y siempre hacía lo que le agradaba a la gente o estar con gente que pues no vivía con buenos hábitos. Entonces
hay una contaminación y cuando está contaminada la mente, pues está contaminado el cuerpo y obviamente el espíritu, y ya no tiene una fuerza para poder salir de ese sufrimiento. Entonces yo creo que el ordenar a la mente hace que se convierta uno en otro ser, para poder pues tener logros, tener objetivos, aspiraciones, razones por qué vivir, y empieza uno a adoptar una nueva percepción, o la mente se empieza a abrir de tal manera que llegan pues más inteligencia, vamos a decirlo así, más luz, y eso es ahí precisamente lo que yo estoy tratando de encontrar, más luz, para que con el conocimiento que ya voy adquiriendo pueda ponerlo en práctica en mi vida, porque a veces nos pasa que se queda todo aquí en la mente y no obramos o no hacemos porque creemos que ya lo sabemos todo, y ahí es donde también puede haber un estancamiento, ¿no? Pero sí es necesario conocer para poder darse cuenta de la situación. Muy bien, el conocimiento definitivamente, con mayúsculas, sí tiene suma importancia, ¿verdad? El conocimiento, como bien dice, por ejemplo, en el Bhagavad Gita, el conocimiento libera. Entre más conocimiento, no conocimiento de información, ¿verdad? De tener mucha información, sino el conocimiento basado en la experiencia, ¿no? El conocimiento realizado, a eso se refiere. Ahora, una cosa, el espíritu no se contamina, jamás. O sea, el espíritu, nuestra verdadera esencia, jamás se contamina, ni tiene problemas ni sufre. Lo que pasa es que nos identificamos con lo que no somos, el cuerpo, que es algo tan visible, no podemos negar que tenemos un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Eso es lo que nos ha dicho y nos damos cuenta. Y también, pues, no podemos negar que tenemos una mente, ¿verdad? Estamos viendo que estamos pensando. El espíritu se dice que es como la luz. La luz, digamos, la luz, si ilumina un basurero, no se va a contaminar la luz, ¿verdad? ¿O sí? No, la luz sigue igual. Si es luz, nunca se va. Y si ilumina un oro, el oro, tampoco se va a ver afectada por el oro. No se va a ver más valiosa y acaba a perder valor. En ese sentido se hace una analogía de que el espíritu es inafectable, ¿verdad? Y le podemos llamar la conciencia también, ¿no? La conciencia en sí. Entonces, todo, hablando del conocimiento, de la ignorancia, todo parte de esa ignorancia de nuestro verdad, quiénes somos realmente, ¿no? Hay una falsa identidad de nuestra vida. Es decir, nos identificamos con el cuerpo, con la mente, con los conceptos que nos han metido en la cabeza, desde la religión, la nacionalidad, la raza, el estatus social, ¿qué más? Pues todo eso, ¿verdad? Todo eso son cosas que no son la esencia de nuestro ser, son atributos que se nos imponen desde que nacemos, ¿verdad? Y nos identificamos con eso. No, yo soy médico, yo soy ama de casa, yo soy estudiante, yo soy jardinero, yo soy cosmonauta, lo que sea. ¿Eso eres tú? Pues no, porque al rato astronauta, el otro día preguntamos vamos a suponer que eres una gran pianista. ¿A quién le gusta el piano aquí? ¿O qué instrumento? ¿Sí? El piano, pues. Imagínense que ustedes son grandes pianistas, cualquiera, a tal punto que se vuelven famosos mundialmente, ¿verdad? Y claro, pues los llevan a los mejores escenarios, a
Ópera de Nueva York, al Teatro Metropolitano de Italia, de Roma, y luego allá a París, y luego el concierto, la casa de conciertos en Alemania, y qué sé yo, por tanto, un gran pianista o una gran... Entonces, ¿qué dice la persona? No, pues es que yo soy una pianista. ¿Usted quién es? Yo soy pianista. ¿No decimos así? Bueno, pasan los años y sucede, llega a suceder, y de alguna manera los dedos van perdiendo habilidad para moverse. Vamos a suponer que empieza la artritis, ¿verdad? Llega un momento en que ya no va a poder tocar y ya no la van a invitar a ningún lado, o no lo van a invitar a ningún lado, porque pues ya no puede tocar. Pues ya, dice, entonces esa persona normalmente pasa por una depresión muy fuerte. Ahora que siente que su vida ya no tiene sentido, ¿y ahora qué? Yo pensé que yo era un artista, pero ¿dónde quedó? Ya no se perdió eso, ¿no? Entonces, por una falsa identidad, ¿verdad? ¿Cuántos artistas también populares y no? Es decir, cuando ya van cayendo de la fama, pasan por crisis muy serias, ¿no? Un boxeador, un futbolista, igual, que logran. ¿Por qué? Porque tienen una falsa identificación, ¿no? Con una función que es temporal. ¿Se dan cuenta? Pero cuando uno se identifica con quien realmente es, ese ser eterno, inmortal e indestructible, llámele como quiera, bueno, pues entonces, ok, ahora yo tenía esto, ya no lo tengo, pero yo sigo siendo ese ser, ¿no? Y así para todo, ¿no? Es decir, todo va y todo viene, llega y se va, todo pasa, todo se transforma. Como dicen los budistas, la impermanencia de todas las cosas. ¿Sí? Acuérdense, muy buena esa palabra, impermanencia. Nada es lo mismo. Misma tabletita, pues no sé cuánto tiempo, pero se va a acabar desintegrando, ¿no? A lo mejor vamos a 100,000 años o lo que sea. Y pues, ya, quién sabe, ¿no? Esto mismo, el mismo planeta, un día va a dejar de existir. El mismo sistema solar, quién sabe cuántos trillones y trillones de eones, va a desaparecer y surgirán otros, ¿verdad? Así, ¿sí está claro eso? Entonces, no es bueno, es un error identificarnos con algo que es temporal, vamos a llamarlo. La única realidad es lo que es permanente. Y lo único que es permanente es la conciencia, o Dios, o la inteligencia cósmica. Y hay nombres, ¿verdad? Según las culturas le dan nombre diferente, pero es lo mismo. Esto es como, podríamos decir, esto es una mesa en español, una mesita. En francés le llaman table, ¿no? Y luego en inglés table. Y quién sabe cómo será en ruso o en chino, pero en cada idioma tiene un nombre diferente. Pero ¿qué pasa? Es la misma mesa, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora, esta mesa está hecha de madera y tiene una función, ¿verdad? Sirve para algo. Ahora, la mesa en sí tiene una forma y un nombre. ¿La forma de qué? Esta madera tiene la forma de una mesita y el nombre que le damos es mesa en español, ¿verdad? Bueno, pero la mesa tiene una vida temporal, por decir así. Pero la madera permanece. ¿Sí? Digamos que si ahorita la hacemos trizas, así trizas, la trituramos, ya no hay mesa, ¿verdad? Ni tampoco le vamos a llamar mesa porque son casi puro acerrín, ¿verdad que ya no es mesa? Y la función de mesa desaparece porque ya no va a servir ese acerrín como mesa. Bueno, el símil quiere decir que la madera viene siendo lo que nosotros llamamos la conciencia. Es un símil, un paralelismo entre lo material y lo espiritual. Acuérdense, como es arriba, es abajo. Entonces, ven, desapareció la forma y la función de esta mesita porque ya se quemó o la hicimos acerrín.
pero la madera sigue existiendo, ¿no? Igual si es una joya, vamos a decir que es de oro, ya la fundimos esa joya, ya no es joya ni va a servir como joya porque ya la fundimos, pero el oro sigue existiendo. Entonces todas las formas y nombres, entendiendo por formas y nombres las emociones también y los pensamientos, no nada más lo material, todo eso se incluye, ¿verdad? También eso tiene un tiempo, los pensamientos, y ya vienen otros y se transforman, ¿no? Un pensamiento ya no va a ser el mismo mañana, vamos a tener otro. Y ese, pues, quién sabe dónde se fue. Y las emociones igual. ¿Pero qué está atrás de todo eso? Bueno, la sustancia misma de todo eso es la conciencia, o el espíritu, la inteligencia cósmica, la energía, vamos a decir, ¿no? Todo es energía y todo es vibración, no es lo mismo. Es una vibración que se concreta en esta forma, ¿verdad? Y nosotros somos vibración que toma la forma de un cuerpo humano. Y este pensamiento que emitimos son formas. Un pensamiento es una forma mental y una emoción es una forma emocional. Forma es también en lo mental y en lo emocional. Es cosa nada más de que lo reflexionemos y nos demos cuenta de eso, ¿verdad? Así que, ok, es decir, un día nosotros pues vamos a dejar este cuerpo, es la ley, pero lo que le da vida al cuerpo no se puede quemar ni se puede enterrar. El espíritu no le podemos darle de balazos o echarle una bomba o mojarlo con agua, no se puede, ¿sí? Porque ya es insustancial desde el punto de vista material. Entonces, si se fijan, estamos hablando ya de lo que es intangible, de lo que ya no entra en la lógica, en la razón. Lo abstracto, exactamente, lo abstracto. Ahora, todos los pensamientos y todas las palabras entran dentro de la lógica, fíjense bien en esto, ¿sí? Si yo empiezo a hablar sin lógica, van a decir, ¿qué pasó? Ya se le zafó un tornillo, ¿no? ¿O no? Tengo que hablar con cierta lógica, ¿no es así? Bueno, la lógica, aquí ya estamos entrando en materia. La lógica solo funciona dentro del cúmulo de conocimientos que tenemos, que no son muy poquitos. El conocimiento es infinito, ¿no? Tenemos 1 kilo de conocimiento, por decir así, ¿no? Fuera de ahí, la lógica va a funcionar dentro de esa información. Fuera de esa información, todo es ilógico. No sé si me estoy expresando. Entonces, por eso es que hay muchas cosas, entre comillas, son ilógicas, o sea, no son concebibles a través de la razón, del intelecto. Entonces, ahí nosotros en el proceso evolutivo, a través de este desarrollo espiritual de la conciencia, pues, desarrollo de la conciencia, de la inteligencia, esta esfera se va haciendo más grande cada vez, hasta que algún día se funde con el infinito, que es cuando ya somos iluminados. ¿Cuándo? Pues no importa cuándo, ni nos preocupemos por eso. Hay que gozar el momento presente, el proceso evolutivo, hay que disfrutarlo como venga. Sufrimientos y gozos, pues hay que disfrutarlo, ¿verdad? Estoy disfrutando este gozo, estoy disfrutando este sufrimiento, pues, ¿no sería mejor así? Sufro, pero a la vez pues estoy gozándolo, pues los masoquistas les encanta, ¿verdad? No quieren salir de ahí porque o no saben, o por ignorancia, o por pereza. Ahí están a gusto, está bien. Ya llegará su momento en que les apriete. Y entonces, híjole, ahora sí ya no puedo más. Ay, me rindo, padre, y de rodillas cae uno ahí, ¿no? Ante el universo, ante lo que sea. Pero si traemos un orgullo y un ego que no nos cae, pues nada, seguimos, está bien. Cada quien
quien, no hay juicio, cada uno en su propio nivel de conciencia y no es cosa de mejor o peor, ni superior ni inferior, eso no existe en el campo espiritual. Por eso los maestros dicen, no juzgues en base a qué estás juzgando, en relación a qué, en comparación con qué. ¿Sí? Entonces el campo racional sí siempre es por comparación, ¿no? Cuando uno lo analiza y lo reflexiona, empieza uno a tener un mejor entendimiento de la vida y de uno mismo. Entonces, pues, se va uno sintiendo más libre. Porque nuestros conceptos pequeñitos son como barrotes así de una cárcel invisible que no nos dejan volar, ser libres. Entonces, esos conceptos, esos paradigmas, esos tabús, prejuicios, sanskaras, como le quieran llamar, hay que irlos disolviendo. ¿Sí? Poco a poco y así vamos. ¿Sí? ¿Está más o menos claro eso? Yo lo reflexiono mucho, no creo que cuando la primera vez pues sí me gustó mucho y dije, sí es cierto, pero luego se le olvida a uno, hay que volver a retomarlo. A ver, otra vez, se me olvidó otra vez. Entonces, todo el proceso evolutivo es simplemente recordar realmente quiénes somos.